Y ahora vamos a dar paso a uno de los momentos más esperados de este acto anual del trabajo social aragonés, la entrega del galardón a la labor y a la trayectoria profesional en trabajo social. Este galardón a la labor profesional recae este año en el equipo de trabajo social de ATADI, la Asociación Turolense de Atención a Discapacitados. Todo el equipo directivo, técnico y de trabajo social de esta asociación viene desarrollando desde décadas en la provincia de Teruel una respuesta integral, positiva, constante, comprometida y técnica con las personas con discapacidad y sus familias. Así pues, por su demostrado compromiso técnico, su tesón, su buen hacer, labor e intervención social con las personas y familias y la labor en equipo multidisciplinar y coordinado desde los servicios, centros de día, de inserción y ocupacionales de la asociación, este colegio ha decidido conceder el galardón a la labor profesional de 2016, una labor también que vamos a conocer en imágenes. Ya me permitirán que digan que qué guapos y guapas salís, que salís muy guapos. En representación del equipo de ATADI suben al escenario las trabajadoras sociales y el gerente entregan el galardón, doña Emma Buch, alcaldesa de Teruel, y doña Dalila Roballo, vocal del colegio. Ramón Rollo, el gerente de ATADI, Gemma Chulilla, en representación del equipo de trabajo social, que nos dirán unas palabras. Venga. Hola, buenas tardes, autoridades, Colegio de Trabajo Social, amigos, amigas. Yo solamente le robaré a Gemma 2 minutos, porque luego, bueno, yo creo que es el equipo de trabajadoras sociales de ATADI quien tiene que presentar, quien tiene que decir lo que están haciendo, y son las verdaderas protagonistas. Yo, por un lado, como no podía ser de otra forma, es agradecer al colegio pues este reconocimiento que nos han dado. Pues esto, por supuesto, nos ayuda a ver que el camino que llevamos es el correcto, a que tenemos que seguir trabajando y, bueno, y aquellos objetivos, aquellos planteamientos que en su día pusimos encima de la mesa, que son los correctos, que es el camino que hay que seguir. Y sí que quería señalar, y es la única idea que voy a decir, es que en su día uno de los objetivos de ATADI, sí que es verdad que las entidades, el GEMA da fe de ello, porque lleva más de 25 años, pues ya llevan por lo menos este número de años como ATADI. En el 2005 fue cuando unimos las 7 entidades y cuando empezamos a trabajar de forma conjunta y la gestión única para todos los centros. Bueno, pues en aquel momento, aparte de otros objetivos,
un objetivo que nos planteamos es profesionalizar el sector. Hasta ese momento los padres y algunos trabajadores, pues con muy buena voluntad, con muchísima iniciativa, habían ido sacando los centros adelante. Pero es verdad que además de la voluntad y la iniciativa, lo que hace falta también es el conocimiento. Y en este caso, bueno, pues aquí tenemos el conocimiento, tenemos la voluntad y tenemos la iniciativa que han hecho posible llegar a donde estamos. Por supuesto es trabajo social y son otros servicios, fisioterapia, psicología, otros servicios, pero hoy sí que nuestro homenaje es a las trabajadoras sociales y sí que quiero señalar eso, ¿no? Que ha sido gracias a la unión de todas las entidades que hemos podido dar estos trabajos especializados y podemos ser un referente en la provincia de Teruel, incluso podemos ser un referente en el resto de España porque algún reconocimiento hemos tenido. A partir de ahí, bueno, pues sí que puedo señalar que la figura de trabajo social es muy importante en Atadi. Ya fue importante en un principio donde, bueno, pues personas como Gema o Almudena están dirigiendo los centros de Utrillas y de Andorra, con residencias incluidas y con lo que ello conlleva. A partir de ahí el segundo paso, ya con Atadi, fue especializarnos y tenemos dividida la provincia de Teruel en 2 zonas y aquí pues serían, en principio empezó a trabajar Raquel Ariño y Eva Solando, que se ha ido a vivir a Valencia y nos ha dejado, pero bueno, también nos hubiera gustado que hubiera estado aquí. Y luego, como una labor muy importante de trabajo social es el apoyo en residencia y a las familias, pues estamos ya 4 residencias y estamos a punto de abrir 2 más. Pues ha habido 2 contratos nuevos, que son Raquel y Cristina. Pues ahora mismo estamos con un equipo de 5 personas. De 5 personas que sepan que otro dentro de la misión de Atadi, y ya es un reto que les planteo a ellas y que nos comprometemos con la sociedad, es que la misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y las familias, y quizás pues el tema de servicios lo hayamos trabajado más y ahora queremos empezar a trabajar el tema de familias, el tema de movimiento asociativo. Y es un reto que tienen las trabajadoras sociales, que tiene este equipo y que se los presentamos a todos ustedes, que queremos potenciar este movimiento asociativo. Para eso somos una asociación de padre y cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Yo nada más, volver a reiterar mil gracias al colegio y le doy la palabra a Gema. Buenas tardes a todas y todos. Ramón y yo no nos habíamos puesto de acuerdo en lo que íbamos a decir, así que gran parte de mi intervención ya casi lo ha dicho Ramón. Es difícil hablar detrás de él, ya habéis podido ver que es un gran comunicador y es difícil hacerle un poco sombra. Bien, voy a retomar un poco. El galardón que hoy hemos recibido pone en valor la labor de las trabajadoras sociales que estamos aquí. Y ahora es el momento de poner nombre a mis compañeras. Así tenemos a Almudena Amador, a Raquel Ariño, a Raquel Rubio y a Cristina Blanco, que, como ha dicho Ramón, se han incorporado recientemente. Y aunque ya no está con nosotros, una mención especial a Eva Solando, que por motivos personales, pues en agosto de este año se trasladó a vivir a un lugar más cálido que Teruel. También es justo que este reconocimiento lo hagamos extensivo no solamente para nosotros, sino para el resto de compañeros que forman parte de este gran equipo de trabajo que tenemos en Atadi. Podemos ver algunos de ellos ahí bastante más relajados y más cómodos de lo que estamos nosotros aquí. Bien, hace 25 o 30 años aproximadamente, determinados grupos de familias de personas con discapacidad intelectual de las diferentes comarcas de Teruel, movidos un poco por la necesidad de dar ocupación a sus hijos una vez que terminaban la etapa escolar, y en algunos casos, no digo que en todos porque lo desconozco, pero acompañados y arropados por los trabajadores sociales de los servicios sociales de las comarcas, crearon las asociaciones de ámbito comarcal y a través de ellas se pusieron en funcionamiento los primeros centros ocupacionales. Y con ellos empezamos a trabajar algunas trabajadoras de las que hoy estamos aquí. Fueron muchas las trabas y las dificultades que estas entidades encontramos durante algunos años. Mantener servicios en pequeñas localidades de una pequeña provincia no es fácil. Aún así, conseguimos afianzarnos como referente de atención a la discapacidad intelectual en la mayoría de las comarcas y fuimos capaces de ampliar servicios, centros de día, servicios residenciales y centros especiales de empleo.
En pos de mejorar la calidad de los servicios y la atención a las personas para las que trabajamos, en 2005 las 7 asociaciones, como ha comentado Ramón, se agruparon formando ATADI. Por ello fuimos merecedores en 2006 de un premio de buenas prácticas de FEAS de ámbito nacional. Y el resultado de todo esto es que a día de hoy son 268 personas las que participan en nuestros servicios. Somos 138 profesionales al servicio de estas personas y además tenemos a 38 personas trabajando en centros especiales de empleo. Acercar los servicios a todas las personas y no las personas a los servicios ha sido un principio en nuestro desempeño profesional. Centros como los de Orihuela del Tremedal y Cantavieja son muestra de ello. Tener la posibilidad de acceder a un servicio residencial en un lugar donde siempre se ha vivido, evitando así el desarraigo, es muestra de ello. Y poder desarrollar las capacidades laborales de las personas en trabajos normalizados o en centros especiales de empleo también es muestra de ello. No es nuestra intención conformarnos con lo que hoy somos. Conseguir la inclusión de pleno derecho de las personas con discapacidad intelectual es hacia donde debemos dirigir nuestra actuación. Todos nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de trabajar para transformar la sociedad de hoy en una sociedad inclusiva para todas las personas, dándoles mayor participación en la toma de las decisiones que afectan a su vida y el acceso a sus derechos fundamentales. Si pasados unos años volvemos a encontrarnos en un acto como el de hoy, podremos contaros hasta dónde hemos llegado. Gracias por vuestra atención.